Este va a ser el libro en el que me voy a basar ahora para compartirles las diferencias entre lo que es una terapia llamada afirmativa y otra exploratoria, que es la que yo practico, especialmente en el tema que tiene que ver con trastornos de la identidad de género, de la identidad sexual, disforia de género. Así que voy a ir leyendo del libro de Pablo Muñoz Iturrieta, Atrapado en un cuerpo equivocado, un libro maravilloso, en el capítulo que habla desde la página 177 en adelante, cuando le llama una terapia efectiva. Dice así: en cuanto los padres noten algún tipo de trastorno en alguno de sus hijos, es necesario que busquen la terapia adecuada cuanto antes, explicándoles al niño que van a ir a visitar un doctor que sabe mucho de familias. Muchas veces, si es un tema recurrente en el seno familiar, los padres van a ir acompañados del niño y van a expresarse francamente ante el especialista que están ahí porque su hijo se siente del sexo opuesto. Van a ser francos, van a ser sinceros, sin medias tintas. En muchos otros casos, los padres van a estar muy preocupados acerca de la situación, temerosos de decirle al niño de que está equivocado. En estos casos hay que tener en cuenta que aquí no se trata de estar ciertos o equivocados acerca de la propia sexualidad, sino de entender por qué el niño se siente así y junto con el doctor determinar el plan a seguir. ¿Qué va a pasar al comienzo de la terapia? Es esencial el verificar si el niño padece algún desorden psiquiátrico, o sea, realizar pruebas psicológicas e indagar a los padres sobre una variedad de temas, especialmente para poder entender cómo funciona el entorno y la dinámica familiar, cómo se va a comportar el niño en la escuela, con sus amigos, en el club o en los lugares en donde vaya. Y también es muy importante, comenta Pablo Iturrieta en este libro y en este capítulo, verificar qué piensan los padres acerca del estado de su hijo, qué planes tienen con respecto a su desarrollo y cómo han actuado con relación al comportamiento del niño y los demás. Acá él se va a basar en los trabajos del doctor Zucker, con los que yo básicamente estoy de acuerdo. Estamos hablando en este caso de terapia con enfoque exploratorio. Después lo vamos a diferenciar del afirmativo. El doctor Zucker a lo largo de 40 años desarrolló todo este tipo de abordaje en estos casos de trastornos de la identidad sexual. Hay que notar que los objetivos del tratamiento se evalúan caso por caso. Claro, porque es un problema muy complejo, no se puede meter a todos en la misma bolsa y hacer con todos lo mismo. Esa es la habilidad del psicoterapeuta, del terapeuta que atienda, sea psiquiatra, en analizar caso por caso y la singularidad de cada situación, porque hay una cantidad de factores que pueden haber llevado al niño a desarrollar el trastorno de identidad de género. Entonces, va a haber 4 ítems fundamentales. 1, las sesiones de psicoterapia para los niños. La terapia siempre debe comenzar con educar al niño acerca de la razón por la cual está recibiendo terapia. La psicoterapia de juego, porque se propone lo que es a través del juego, lo que en su momento se llamaba la hora de juego. Además debe estar adaptada al nivel del desarrollo del niño y su sofisticación. Adaptada, la hora de juego adaptada para que se pueda expresar. El juego es la ventana para observar el universo interior del niño y por medio del cual se manifiestan muchas cosas sobre su desarrollo. Segundo, psicoterapia para los padres. Con los padres, el enfoque del tratamiento para el trastorno de la identidad de género de alguno de sus hijos se centra en 2 cuestiones. Primero, el papel potencial que los
padres pueden haber tenido en el origen y persistencia del trastorno. O sea, la dinámica familiar que fue la que causó el trastorno en el niño. Y segundo, investigar el ambiente natural del niño. Bien, cuando los padres presentan alguna patología, tal como la relacionada al dolor por el género del niño, se debe explorar con ellos el impacto que ese trastorno puede tener en sus sentimientos para el niño. Más allá de esto, es trabajar con los padres. Ninguna terapia que aborde niños y adolescentes, en mi opinión, deja de lado de los padres, sino que muy al contrario, los integra para poder comprender qué es lo que está ocurriendo y hasta se pueden hacer sesiones en conjunto con el niño, los padres, o sea, lo que se llaman sesiones vinculares. 3. Tener en cuenta el ambiente natural del niño. En segundo lugar, hay que investigar el ambiente natural del niño, ya que muchas veces ocurre que los padres lamentablemente, esto es fundamental, no le ponen límites al deseo de los hijos de ser del sexo opuesto e incluso alientan ese comportamiento, comprando juguetes o dejando que se vistan de determinada forma, lo cual profundiza aún más el trastorno. Esto es fundamental. La tolerancia temprana de los padres o el refuerzo del comportamiento del género opuesto por parte de ellos ha sido la regla, no la excepción, que Zucker, con más de 30 años de experiencias, notó. O sea, que en la mayoría de los casos el niño desarrolla el trastorno cuando es alentado por los padres. Ahora bien, el objetivo de la psicoterapia con los padres no es alentarlos a un régimen más autoritario, sino invitarlos a que exploren el significado de la conducta de su hijo y las razones por el cual éste pueda estar actuando de esa manera. O sea, tenemos un modelo de actuar como padres que es el pasivo de dejar pasar absolutamente todo. El otro es el autoritario, que es el de imponer, el de acá vas a hacer lo que yo te diga porque yo te lo estoy diciendo, y el otro, que yo considero que es el que más da resultado, que es el persuasivo, ir persuadiendo al niño y al adolescente, o al adolescente generándole pensar, reflexionar y por supuesto interiorizarse por los puntos de vista que están creando su realidad. A los padres hay que hacerles ver que toda conducta que manifiesta un trastorno de la identidad de género es de hecho un síntoma, y los síntomas se ayudan a superar solo cuando se comprende el mecanismo subyacente a tal conducta. Por eso, con forzar a un niño a que no se vista de determinada manera no se va a solucionar el problema. Hay que ir más profundo a aquello que causa que el niño actúe de determinada manera. Otro elemento a considerar con los padres durante el tratamiento es el ayudar al niño a establecer amistades con otros niños del mismo sexo, porque es en estas relaciones entre varones o entre niñas que se consolida la propia identidad de género. Al niño hay que integrarlo en actividades con niños del mismo sexo y de la misma edad y que tengan un temperamento similar, y con niños más grandes en actividades comunitarias, deportivas, etc., para que se forme en ellos una imagen positiva ¿de qué? De qué significa ser varón o niña. Es importante que sean niños del mismo sexo, ya que la mayoría de los niños con trastorno e identidad de género prefieren jugar con niños del sexo opuesto. Otro dato importante es que la mayoría de los niños que padecen este trastorno tuvieron contacto mayoritariamente con niños del sexo opuesto cuando eran muy pequeños. Y es fundamental que los padres limiten la conducta del sexo opuesto en el niño y por el contrario alienten una conducta apropiada según su sexo biológico. Por ejemplo, no dejar que se vista como una nena si es varón y no festejar actitudes femeninas o prestar atención, ya que muchas veces eso es lo que quiere el niño. En los casos con padres, cuando los padres no están inundados con sus propios problemas,
especialmente psicológicos y emocionales, y se hace muy difícil un tratamiento apropiado porque generalmente se sienten extenuados, desahuciados y muchas veces no tienen la fuerza necesaria para este tipo de acompañamiento. No sin razón, el ideal de familias unidas y bien constituidas es el mejor y lo mejor que se puede predicar, ya que es el remedio más seguro para prevenir posibles desviaciones psicológicas en el futuro. Hasta acá la parte de terapia exploratoria, que como bien lo dice la palabra, va a explorar en todos estos puntos que hemos marcado, en lo que fue pasando y en las creencias que se fueron creando a partir de la dinámica familiar, a partir de la interacción entre los padres y los niños, entre los maestros que pueden ser en la escuela, y así poder ir rascando y develando qué es lo que está pasando ahí. Por el contrario, en la terapia afirmativa, y ahora vamos a pasar a eso, lo que se hace es afirmar lo que está pasando y seguir una serie de protocolos sin explorar todas estas cuestiones que estuve compartiéndoles hasta ahora. Ahí vamos. ¿Cuál es el plan de los activistas LGBT? Nótese que hablo del lobby y de los activistas. No incluyo a un montón de personas que perteneciendo a ese colectivo no activan estas cuestiones. Hay un chileno que se llama Nael Condel, que lo pueden seguir, después les voy a pasar la entrevista para que vean cómo él no pertenece al plan de los activistas LGBT. ¿Cuáles son las intervenciones que ellos recomiendan en niños, las intervenciones terapéuticas? Bueno, como vimos antes, el Dr. Zucker desarrolló un magnífico plan de tratamiento para niños que padecen algún trastorno de la identidad de género. El objetivo de este tratamiento es ayudar al niño a trabajar en la percepción y aceptar el propio género, el cual tiene un fundamento profundamente biológico. En una perspectiva totalmente opuesta se encuentra el plan de los activistas LGBT. Normalizar la conducta del niño, promover que es simplemente una identidad distinta, la cual hay que aceptar en nombre de la diversidad sexual, ya que nos enriquece a todos como sociedad. O sea, de entrada, afirmar, confirmar, promover, alentar, no escarbar, dejar de explorar, o ni siquiera empezar. Obviamente que en todo este discurso se deja completamente de lado la condición del niño, sus problemas patológicos y las consecuencias mentales de la afirmación de la identidad de género. El 41% de las personas, escuchen, que caen en este engaño, intentan terminar su vida con el suicidio. Es realmente lamentable. Y muchos de estos activistas LGBT lo saben. Y los que no lo saben, investiguen y no se queden con un solo modelo, con una sola teoría, ni se obsesionen ni se fanaticen. Sigan estudiando, sigan aprendiendo, teniendo en mente qué es lo mejor para la persona que van a acompañar. Esta terapia de afirmación y normalización de una conducta patológica se ha hecho común por medio de las distintas guías de tratamiento de esta condición. Este tipo de tratamiento pretende ayudar, entre comillas, al niño a que se identifique con la etiqueta de género cualquiera de los 112 o más géneros que desee en cada momento. Es más, en algunos casos se alienta a que el niño haga una transición constante y fluida a lo largo de varios géneros distintos, dependiendo del día y la hora. El plan de los activistas y se puede resumir en 4 etapas de transición bien marcada. Primero, la transición que el activismo LGBT promueve comienza con una transición social. Comprarle al niño ropa nueva concorde al género elegido, ponerle un nuevo nombre, nuevos pronombres para dirigirse a él o a ella, emplear el lenguaje inclusivo y tratar al niño
como si fuese del género elegido. En segundo lugar, se insiste en comenzar cuanto antes en un tratamiento hormonal que bloquee las hormonas naturales del varón o la niña, de tal manera que se frene el proceso natural de crecimiento y desarrollo. Es decir, se busca bloquear al niño justo antes de que comience la pubertad. El propósito de este tratamiento es evitar que el niño progrese físicamente e ingrese en la pubertad para, como consecuencia, no desarrollar las características secundarias de su sexo biológico. Es así, por ejemplo, que en una niña el tejido mamario se va a debilitar e incluso desaparecer por completo, y en un niño va a disminuir el volumen de los testículos. Es muy peligroso jugar con una etapa esencial del desarrollo humano, especialmente cuando no se saben las consecuencias nefastas que puedan tener, que sí se saben hoy en día las consecuencias nefastas, las pueden leer en el libro de Nicolás Ponzilione, Deconstruyendo la ESI, a la luz del cuarto paradigma sexual, al que tuve honor de prologarlo. Se llaman Los frutos de la ESI, cómo a través de todas estas intervenciones no se puede esperar nada bueno en términos de salud. Bien, esta terapia hormonal bloqueadora propuesta por los ideólogos del género se promueve por medio de 3 argumentos falsos. En primer lugar, se argumenta que si el niño decide ser transexual en el futuro, será muy difícil el poder realizar una transición perfecta a menos que no se haya desarrollado sexualmente. Por esta razón afirman que es necesario frenar la masculinización o feminización del niño. Por otro lado, se miente al decir que el tratamiento es totalmente reversible, porque si se bloquea el desarrollo del cuerpo por 10 años, este no va a volver a recomenzar y crecer normalmente una vez que se deja de administrar los bloqueadores hormonales. Además, las secuelas van a afectar a la persona de por vida. En segundo lugar, se dice que para quien sufre de trastorno de identidad de género es perjudicial para la salud el que atraviese por la pubertad, ya que puede alterar una sana psicología. Esto muestra que hay endocrinólogos totalmente ideologizados y de un modo realmente perverso. Y en tercer lugar, y esto es lo más perverso aún, los activistas saben que el 95% de niños diagnosticados con disforia de género logran superar el trastorno con buena terapia y por los cambios hormonales que ocurren de modo natural durante la pubertad. Sin embargo, es muy difícil médicamente que el niño supere el trastorno psiquiátrico una vez que ha comenzado una terapia hormonal invasiva, ya que las hormonas sexuales que surgen de la pubertad, durante la pubertad, ayudan a un adolescente con trastornos de género a identificarse con su sexo biológico. Esta es la razón por la que los activistas de género tratan de comenzar cuanto antes la administración de bloqueadores hormonales, incluso en niños entre los 4 y 6 años, para que así no superen nunca más la disforia de género y eventualmente hagan la transición al sexo opuesto. La tercera etapa en el proceso de transición consiste en la administración de hormonas sintéticas que imitan las de sexo opuesto, estrógeno para los varones, para feminizar su apariencia, y testosterona para las mujeres para que parezcan varones. Este proceso comienza alrededor de los 16 años con el propósito de imitar, entre comillas, lo que ocurriría naturalmente si estos adolescentes fueran del sexo opuesto. En adolescentes mujeres que buscan cambiar de sexo femenino o masculino, la administración de testosterona lleva al desarrollo de una voz gruesa, crecimiento del vello facial y corporal y una forma corporal más masculina, como también al agrandamiento del clítoris y la atrofia del tejido mamario. Y en los varones que pretenden convertirse en mujeres, la administración de estrógenos dará como resultado el desarrollo de
pechos y el cuerpo tomará una apariencia femenina. Por otra parte, para poder mantener esa apariencia se deberá administrar hormonas por toda la vida, más aún si se realiza una operación de reasignación de sexo, entre comillas, ya que se van a extirpar las glándulas sexuales con grandes y graves consecuencias para la salud de la persona. Cuarto lugar, después de aproximadamente unos 2 años de terapia hormonal, alrededor de los 18 años, se somete al adolescente a una serie de operaciones de reasignación de sexo. Esto es lo que se habla de mutilación de órganos sanos. Esto consiste justamente en la amputación de características sexuales primarias y secundarias, así como también en cirugías plásticas para crear características acordes al nuevo sexo, entre comillas. La cirugía de hombre a mujer involucra la construcción de genitales externos de apariencia femenina, lo que implica la extirpación del pene y los testículos, además del agrandamiento de los pechos. Si la terapia con estrógeno no dio el resultado, el crecimiento satisfactorio de los mismos. Para pacientes de sexo masculino, la primera cirugía es la mastectomía, en la cual se extirpan los pechos. Luego sigue la faloplastía, en la cual se construye quirúrgicamente un pene, entre comillas, aunque no toda mujer se somete a esta operación, ya que la calidad y la funcionalidad del pene varía, aparte de no conferir la capacidad reproductiva del hombre. En estas intervenciones sí es común que se extirpe el útero y los ovarios. Una vez que se han extirpado las gónadas, o sea, los testículos en el hombre y los ovarios en la mujer, se suspende el tratamiento con bloqueadores hormonales, ya que una vez que se eliminan las gónadas, ya no se producen hormonas del mismo sexo y va a tener repercusiones de por vida para la salud de la persona, ya que va a tener un efecto biológico significativo al eliminar la capacidad reproductiva natural del individuo y la capacidad de producir importantes hormonas sexuales que influyen en el desarrollo normal del cuerpo y el funcionamiento del organismo. Además, tal operación no otorga lo que nos constituye en hombres o mujeres. ¿Qué es? La capacidad reproductiva. Bien, a ver algo más. Sigue hablando Pablo Muñoz Iturrieta. Lo pueden seguir por sí mismos si adquieren el libro. Así que, nada, Atrapado en el cuerpo equivocado, quise compartirles porque me vienen preguntando mucho y se habla de terapia afirmativa versus exploratoria, para que quede claro para qué lado lleva una y para qué lado lleva la otra, teniendo en cuenta que todo esto tiene que ver con un plan, con una agenda demográfica, antinatalista, y que es sostenida por aquellos que creen que somos muchos en el mundo. Entonces esto incluye destruir a la familia, esto incluye inhibir la capacidad de reproducción y que seamos los padres quienes perdamos la potestad de nuestros niños. Les agradezco y les pido por favor que compartan esta información para que llegue a un montón de personas que desconocen de qué trata esto y el peligro de afirmar a un niño o niña que tiene trastorno de identidad de género y confiar en aquellos que prometen una felicidad que no es tal, sino todo lo contrario.